No hay vida después de la muerte de un hijo y de manera injusta no vuelve a tener uno vida. Yo no estoy vivo. Todas las madrugadas salgo a llorar y le hablo y sé que cumplí. Hola y bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando del caso de Priscila Loera, una joven que fue secuestrada por una banda que funciona por más de 30 años en un país con total impunidad. Un caso que duele desde el primer momento en que se escucha. Un padre que luchó hasta lo último y que dio todo para intentar recuperar a su hija. Empecemos. Hoy vamos a hablar, como les dije, de Priscila Grecia María Loera Franco, hija de Marco Vinicio Loera García. Esta joven fue secuestrada cuando tenía 19 años de edad y permaneció 298 días en cautiverio. Esto ocurrió el 11 de diciembre del 2007. Su papá nos cuenta cómo era Priscila y él, cuando habla de ella, dice que es, porque para él sigue siendo. Dijo que era bella por dentro y bella por fuera, que había heredado la belleza de su mamá. Era muy buena en los idiomas, tanto inglés como francés, en las humanidades. Dice que era una joven brillante, que quería ser economista para ayudarlo a él en su empresa de transporte. La empresa de transporte de su padre estaba ubicada en la Ciudad de México, ciudad donde vivía ella junto con su familia. Ese 11 de diciembre del 2007, Priscila llega a la empresa de su padre alrededor de las 4 de la tarde. Cuando está descendiendo de su auto, como van a ver en estas cámaras de seguridad que captaron ese momento, Priscila es abordada por un hombre que se encuentra armado, hombre al que se le ve claramente la cara. Luego llegan otros hombres y es metida a la fuerza, y como se ve, ella luchó como pudo para que no se la lleven. Luego estos hombres, que aparentemente eran al menos 5, salen del lugar y se la llevan. También se puede ver con bastante claridad la cara de todos los secuestradores, al menos de los 4 que la abordaron y la metieron en el auto. El mismo día su padre ya recibe la primera llamada extorsiva. Un audio que había grabado Priscila donde decía que debía reunirse toda la familia y cumplir con todos los requerimientos que esta banda le decía. El monto que le pedían era de $2 millones, monto que su familia no tenía. Benicio, el papá de Priscila, no dudó ni un momento. Cuando cortó la llamada se dirigió directamente hacia la fiscalía. Lo primero que le dicen es que seguramente él mandó a secuestrar a su hija, es decir, que era un autosecuestro, que todo era fingido y armado por ellos mismos. El fiscal, Juan Maya, dijo que le parecía totalmente extraño que justo unas cámaras de seguridad hayan captado ese momento. Luego, al ver que transcurría el tiempo y Priscila no aparecía, se dieron cuenta de que esto era real. Luego tuvieron que esperar hasta el 12 de enero, un mes después, para recibir el siguiente llamado, donde lo citaban y le daban las instrucciones para que se presentara en una iglesia de la Ciudad de México, donde él llevaría lo que tenía recaudado hasta el momento, que eran 500.000 pesos mexicanos. Tenía que dejar el dinero ahí y que Priscila iba a ser liberada. Y fue lo que hizo, se presentó en esta iglesia, dejó el dinero donde le habían indicado. Mientras tanto habían investigadores que llevaban el caso observando el lugar para cuando se presentaran estas personas, estos delincuentes, poder atraparlos. Pero con el transcurso de las horas, Priscila no había sido liberada, el dinero ya no estaba y los investigadores que estaban a cargo dijeron que se les escaparon, que los perdieron de vista. Lamentablemente, por mucho tiempo las llamadas no se volvieron a repetir. Tuvieron que esperar 8 meses, hasta septiembre del 2008, para recibir la siguiente llamada. Esto fue el 24 de septiembre del 2008 cuando recibe nuevas indicaciones, donde debía presentarse en un puente peatonal también de la Ciudad de México, donde él tenía recaudado $115.000 y joyas. También en este momento deja lo que le piden, cumple con todo lo que le pidieron, pero Priscila tampoco fue liberada en esta oportunidad. Luego de esto comenzaron a recibir continuamente llamados o correos electrónicos donde daban pruebas de vida de Priscila, donde le enviaban cartas que ella escribía. Y así fue durante muchísimo tiempo. Lo que cuenta su papá es de que las llamadas llegaban a cualquier hora de la madrugada, les daban un montón de indicaciones de que tenían que salir, que tenían que hacer, que ellos tenían que obedecer, que usaban un léxico sumamente brutal para lo que era, y era como que continuamente los estaban amenazando con que terminarían con la vida de Priscila.
Cuando ellos le decían, ellos debían salir. Debían obedecer todo y absolutamente todo lo que ellos le pedían. Dice que los hacían dar vueltas y vueltas durante horas por la ciudad. Dentro del cautiverio de Priscila, el padre se enteraba de todas las cosas que le iban haciendo porque le enviaban videos a través de estos correos electrónicos. Videos donde mostraban mientras la abusaban, mientras le cortaban el pelo. Esta banda se hacían llamar las pelonas, justamente porque rapaban a sus víctimas. Sean hombres o mujeres, les daba igual. Disfrutaban mandando videos mientras hacían estas atrocidades. A casi 2 años del secuestro, la policía cibernética que investigaba el caso de Priscila comenzó a investigar o a dar con una persona que había trabajado en la empresa del padre, en la parte de informática, un hombre llamado Nino Coleman. Este sujeto había trabajado en la empresa durante el 2005 y 2007 aproximadamente. Luego se fue a otra empresa. Se había ido antes del secuestro de Priscila. Conectando la información se dieron cuenta de que esta persona en la nueva empresa en la que trabajaba había creado unos mails. Los correos electrónicos que este hombre había creado para comunicarse con el padre eran mami por favor y papi por favor @hotmail.com. Estos eran los correos desde donde recibía la información Vinicio sobre las pruebas de vida de Priscila. Tenían pruebas suficientes como para determinar que este hombre tenía que ver en el secuestro, que era uno de los secuestradores y era el que quizás filtró todos los datos mientras trabajaba en la empresa. Con la detención de este hombre en agosto del 2009, se pensaba que podía decir dónde estaba Priscila y se creían y aumentaban las esperanzas de que podían dar con ella. Hasta el momento sabían de que ella estaba viva. Este hombre rápidamente fue condenado a 60 años de prisión por secuestro agravado. Debido a la detención de este hombre, el padre de Priscila comenzó a recibir muchísimas amenazas que si este hombre era condenado, su hija iba a morir. En agosto del 2010 sigue recibiendo pruebas de vida como cabellos, le siguen llegando cartas, como que Priscila aún seguía en cautiverio. La familia de Priscila, para pagar todo este dinero y todos estos rescates que ellos les exigían, que fueron 2 en total, vendieron toda la flota de camiones, vendieron todo lo que tenían, todos se quedaron absolutamente sin nada, se endeudaron. Debido a estas deudas, uno de los acreedores le hizo una denuncia, por lo que Vinicio terminó 1 año en prisión. Y dijo que pasó las torturas, fue maltratado, pasó 1 año terrible. Y fue absuelto en el año 2012. Y cuando salió, continuó la búsqueda. Ya habían pasado 5 años del secuestro de su hija. Por eso se lo llamó el secuestro más largo de la historia de México. El único que estaba detenido, este hombre, Nino Coleman Hoyos, de origen colombiano, no habló. Nunca quiso decir dónde estaba Priscila. De los otros hombres que se veían en las cámaras, no habían sido identificados hasta a casi 6 años del secuestro de Priscila. El 4 de octubre del 2013, su padre recibe la llamada que quizás nunca hubiera querido recibir. Lo llaman de la fiscalía y le dicen que habían encontrado el cuerpo de su hija. Como les dije, esto fue el 4 de octubre del 2013. El cuerpo de Priscila fue encontrado en el kilómetro 2 de la carretera libre a Cuernavaca el 19 de febrero de 2010. Como no fue identificado en su momento, había sido depositado como NN. Y acá es donde tengo que hacer un paréntesis y decir que una vez más, sabiendo que hay una chica secuestrada, porque lo saben desde el primer momento, sabiendo el caso de Priscila, ¿cómo puede ser que no la hayan identificado en su momento? ¿Cómo puede ser que si las autoridades están al tanto de que hay una joven secuestrada durante casi 3 años para el momento en que la encontraron, quizás porque era conveniente seguir diciendo que ella estaba secuestrada, para seguir negociando? Yo la busqué con tenacidad en todos lados. Nadie me ayudó. Nadie me ayudó, lo hice solo. El cuerpo de Priscila presentaba claramente signos de tortura prolongada, de maltrato prolongado. Tenía 2 balazos en la cabeza, uno en la boca y uno en la nuca, y así fue como terminaron con la vida de ella, después de 298 días de cautiverio. Lo increíble es que cuando estaba pagando me la raparon, la mutilaron inopinadamente, porque dices, si no me estoy negando, les estoy entregando millones de pesos y no veo la razón por la que le tengan que hacer eso. Lo que me decían era cierto, sí la tenían amarrada, sí estaba delgada, y cuando murió no tenía agua ni alimentos en las entrañas. Y fracturaron los dientes.
La habían matado el 19 de febrero del 2010, cuando su papá en agosto del 2010 seguía recibiendo pruebas supuestamente de vida. Cuando un reo le dijo y aprovechó la situación para sacarle más dinero al padre, diciendo que podía dar con la banda que había tenido a su hija y que después Priscila había sido vendida a otra y que él podía darle ese tipo de información que él necesitaba para dar con el paradero de ella. Pero todo fue mentira. Nuevamente lo habían engañado. Este preso se llamaba Porfirio Reyes. Este delincuente se quedó con el dinero de los padres de Priscila y no les dio absolutamente ningún dato. Todo era una farsa. Este hombre, Nino Colman, el detenido por la causa del secuestro de Priscila, ha presentado diferentes amparos, alegando que fue detenido y torturado para declararse culpable. Nunca pudo probar que esto haya sido cierto. Él es defendido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Esta comisión dice que esta persona es inocente, que todo esto fue inventado, que fue hecho para agarrar a alguien. Pero si todos recordamos, el papá fue recibiendo llamados donde lo amenazaban de que si este hombre recibía condena, iba a terminar con el cuerpo de su hija. Y de hecho así fue. Poquitos meses después su hija aparece muerta. Solo que las autoridades tardaron unos años más para dar con el cuerpo de ella, para identificarla. Es responsable. Y tenían las pruebas de los correos electrónicos que este hombre había creado en la otra empresa donde había ido a trabajar después de haber trabajado en la empresa de Vinicio. Y que además era la única persona que tenía acceso a esas computadoras. O sea, no había mucho más que desmentir. O sea, estaban todas las pruebas a la vista. Dijeron que esto lo obtuvieron de manera no adecuada, no ilegal, pero no adecuada. Pero si claramente vos recibís un mail de alguien, eso para vos ya es una prueba. Si a vos te llega un correo, eso vos podés presentarlo como prueba. Y nuevamente, una vez más, en otro caso, los derechos humanos de los delincuentes están por encima de los derechos humanos o de los simples derechos de las víctimas. Una vez más. Y yo, como siempre digo, no es que estoy atacando a las autoridades, simplemente veo lo que está a la vista. Por el momento este hombre aún sigue detenido y sigue presentando diferentes tipos de apelaciones, pero no da ningún tipo de información sobre el caso. Al día de hoy es la única persona detenida y además podría llegar a quedar en libertad debido a estas continuas apelaciones y a esta representación que tiene por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. No habían sido identificadas, a pesar de tener los rostros en las cámaras de seguridad, ninguno de las personas que habían intervenido en el secuestro de Priscila, de los que fueron captados por las cámaras. Habían sido identificados otros sospechosos, tenían las fotos de esos otros sospechosos que pertenecerían a esta banda Las Pelonas y no hicieron nada. No pudieron dar con ellos. Pero no pudieron dar con ellos no solamente en este caso, sino durante 30 años que está funcionando esta banda de delincuentes. Y desde aquí le exijo al ministro y le exijo a la procuradora que defienda a nuestros hijos y a sus hijos. El debido proceso no nos lo dan a nosotros, nada más a los delincuentes. A mí no me han notificado, a mí no me han dejado comparecer, yo no me he podido defender, no puedo permitir que suelten a los secuestradores. México es la burla del mundo, México es de propiedad de los secuestradores. Y su papá siente culpa, siente mucho dolor por no haber podido salvarla, por haberle hecho caso a las autoridades, no fue a los medios, que quizás él cree que eso podía haber ayudado un montón. Se siente culpable por haber guardado silencio durante todos esos años que ella estuvo secuestrada. Él prefirió seguir las indicaciones de las autoridades que le dijeron que de ningún modo lo presentara a los medios, que guardara silencio sobre el secuestro de su hija para que ella no corriera peligro. Dice que sabe que fue un error, pero que no puede permitir que el único detenido, además, quede libre. Y además de sentir esta culpa, exige que se arresten a los demás integrantes de esta banda, a los demás secuestradores. Y además el papá de Priscila dice que las autoridades tuvieron muchas oportunidades de salvar a su hija, muchísimas oportunidades de arrestar a los responsables, pero que no hicieron nada.
Dice que cada vez que él iba, simulaba que lo atendían, le mandaban a un oficial, le simulaban que estaban trabajando, pero que en realidad no estaban haciendo absolutamente nada. Que claramente el tiempo corrió, pasaron los años y a su hija no se la devolvieron con vida, se la devolvieron muerta. Que no hubo ni hay justicia por Priscila. La delincuencia está en contubernio con miembros de la policía y no me negué a seguir pagando. Y sin embargo, los maltratos contra mi hija fueron tantos y tanto tiempo que es una forma de la esclavitud moderna que también demuestra la incapacidad de la autoridad mexicana, que el secuestro está destruyendo a la sociedad, que es el infierno mismo. Ninguna persona puede vivir más de 3 días en un secuestro. Después de 3 días ya no es una tumba. Después de 3 días un secuestro y es el infierno. El caso de Priscila, llena de impotencia, llena de bronca, llena de dolor, te hace sentir impotente y con mucha bronca de saber que una banda como esta de demonios funciona desde hace más de 30 años y nada pueden hacer para hacerla extinguir. Nada hacen para detener a sus miembros. A mí me llama poderosamente la atención que durante 30 años no se puede hacer nada. Cuando escuché 30 años dije, imposible que alguien pueda actuar tan libremente, con tanta impunidad, sin tener el apoyo de las autoridades. Y una vez más, yo sé que dicen que siempre critico a las autoridades, algunos de ustedes, no todos, pero claramente hay muchas veces que no les importa. Son casos, son un caso más para ellos, un número. Pero mientras tanto es el miembro de una familia que está sufriendo. Y que está sufriendo claramente esa víctima. Este caso me lo habían pedido hace unos meses ya. Pero realmente cuando lo empecé a ver me pareció que era tan fuerte que no podía ver el dolor de ese papá. Me costó hacerlo. Pero bueno, como me lo volvieron a pedir, se los traje. Espero que les haya sido de interés. Sinceramente, ojalá que este papá, hoy que sigue en la lucha por defender los derechos de otras víctimas y pide que no se defienda o que no se den tantos derechos a los victimarios, logre algo y que sea que cambie, o por lo menos que tenga en su interior un poco de paz. Y esto es todo por el caso de hoy. Espero que me sepan disculpar que estoy trayendo pocos casos a la semana. Estoy trayendo uno solo nada más y se me está haciendo muy difícil. Y encima ahora tengo que hacer un viaje y tengo muchísimas cosas personales que resolver. Pero voy a volver con bastantes casos ya hechos directamente para grabar. Y es bueno, al menos esa es la meta. Les pido mil disculpas por eso y nos vemos en el siguiente video. Les mando un fuerte abrazo y no olviden, cuídense mucho y cuiden a los suyos. Les mando un abrazo enorme.